Bueno, pues una vez más, bienvenidas y bienvenidos a todas las familias educadoras en el hogar a nuestro Homeschool Meet. Esto es un espacio de renovación, de ánimo, de aprendizaje, de transformación en el inicio de este nuevo ciclo dentro del año académico. Eh, el tema de esta capacitación es guiando el aprendizaje con propósito. El objetivo de este tiempo y de este espacio es el que nosotros, ¿verdad?, podamos continuar fortaleciéndonos en lo que es la práctica, ¿verdad?, educativa, en lo que es el cómo nosotros desarrollamos y desempeñamos el homeschool, la educación en el hogar. Y el guiar el aprendizaje con propósito dentro de la educación en el hogar es esencial, ¿verdad? El que nosotros eduquemos, el que nosotros hagamos homeschool con un propósito definido, con una intención clara. Esto no es enseñar por enseñar. El homeschool no es tener un currículo, tener un libro y tener diferentes actividades y ya pues para que mi hijo, ¿verdad?, los estudiantes puedan realizar esas actividades. El homeschool se define porque es significativo, porque tiene un propósito claro en el aprendizaje. En muchas ocasiones, dentro del año académico, por muchos motivos, entre ellos la sobrecarga, entre ellos las expectativas que nosotros a veces tenemos sobre el proceso, las comparaciones y un sinnúmero de motivos más, razones personales, nos podemos desorientar de esta guianza con propósito. Por eso yo creo que a través del año académico, al igual que en nuestra vida, pero hablando del año académico, es fundamental el que nosotros podamos recibir capacitación como estas, el que nosotros podamos evaluar en dónde estamos, hacia dónde vamos, porque eso nos reorienta. Cuando a veces perdemos el enfoque, nos sentimos perdidas o perdidos o desorientados, el que nosotras podamos tener espacios de reflexión, de evaluación, de capacitación, nos reorienta hacia el propósito, ¿verdad?, de la educación en el hogar, hacia lo que nos ha motivado a educar en el hogar y cuáles son los fundamentos, ¿verdad? ¿Cuáles son los principios que deben dirigir nuestro proceso de educar en el hogar? Dentro de esta guianza con propósito, es importante el que podamos hablar sobre lo que es la planificación sin sobrecargarnos. Muchas familias están en una temporada, ¿verdad? En una etapa en donde están planificando. Y la sobrecarga en la planificación ocurre o aparece cuando confundimos la excelencia con la perfección. No es lo mismo desear ser excelente a querer alcanzar la perfección. Cuando yo confundo estos dos términos y estos dos conceptos, ahí me sobrecargo en medio de la planificación. Planificar no es llenar cada hora del día con un sinnúmero de actividades. Planificar es organizar y planificar es organizar prioridades con intención. En el homeschooling, la planificación es necesaria y no solo necesaria. La planificación hace que el proceso de educar en el hogar sea un proceso saludable. Sin embargo, hay unas consideraciones, ¿verdad? Hay unos asuntos que yo debo tener presentes al momento de planificar. Número uno, yo necesito considerar la realidad de mi familia. Si alguno de mis hijos o hasta yo como educadora en el hogar tengo alguna condición, los retos a los que nos estamos enfrentando en esta etapa de vida, yo necesito considerar esa realidad familiar. Yo necesito considerar si yo como educadora en el hogar principal, ¿verdad? Como mamá maestra o como papá maestro, si en este proceso yo tengo un empleo, ¿verdad? Aunque sea parcial. Esa es la realidad de nuestra familia y cada familia tiene una realidad totalmente diferente. Por lo tanto,
cada plan va a ser único, ¿verdad? Como lo es cada familia. Otro aspecto que necesitamos tener en consideración a la hora de planificar para no sobrecargarnos es que nosotros podamos integrar lo que es lo académico pues con la vida diaria. Y esto es algo muy bonito, muy extraordinario. Es una de las cosas que a mí me gusta del homeschooling. Y esto nosotros lo podemos hacer dado que somos padres que estamos presentes en cada momento, ¿verdad? De la vida de nuestros hijos, el integrar lo académico con la vida diaria, porque si yo planifico, yo sé muy bien las destrezas, los temas que estamos desarrollando. Yo conozco las áreas que hay que fortalecer o las destrezas que hay que fortalecer en mis hijos. Entonces, cada experiencia que tengamos como familia en el supermercado, en la farmacia, con los médicos, en una conversación cotidiana, cada experiencia de vida es una oportunidad para integrar ese material académico. Por ejemplo, si estamos en las tiendas y hay que pagar y estamos trabajando o no estamos trabajando, ¿verdad? Sé las fortalezas, los límites que mis hijos tienen con relación al uso del dinero. Yo como maestra he reconocido cuáles son esos límites y esas fortalezas. Ah, pues esta experiencia lo puedo utilizar para integrar destreza, ¿verdad? Para integrar el área académica en nuestra experiencia en el supermercado, en nuestra experiencia al momento de pagar y así, ¿verdad? También con otras materias. Yo, una de las oportunidades hermosas que tenemos al educar en el hogar es que todos los temas y todas las destrezas se integran, ¿verdad? A nuestra vida cotidiana, en la playa, en cualquier lugar que tengamos. Y esto no significa que es que vamos a hacer enciclopedias ambulantes, ¿verdad? Y que todo el tiempo vamos a actuar como maestros, que vamos a actuar tipo conferencia, ¿no? Porque esto se debe dar de forma natural. Otro aspecto importante dentro de ¿verdad? De lo que es la planificación sin sobrecargarnos es dejar espacio para hacer ajustes cuando sea necesario y dejar espacios para el descanso. Mi plan, y cuando hablo de plan no estoy hablando específicamente del plan académico, de las actividades lúdicas. Nuestra planificación no debe tener solo actividades académicas y que lo único que hagamos sean ejercicios, actividades académicas. No, debe haber espacios también, pues, para hacer otro tipo de actividades y también para el dormir, para el descansar. Y eso lo hacemos en esa planificación cuando yo estoy pensando, espérate, ¿a qué hora voy a levantar a los nenes? Eh, ¿En qué momento del día vamos a tomar tal clase extracurricular este día? Que si música, deporte, pues este día nos vamos a concentrar solo en X materia o no vamos a tocar alguna de las otras materias básicas porque hay otras áreas en donde ellos se están desarrollando. Eso es dejar ese espacio, ¿verdad? Para también lo que es el descanso y lo que es el ajuste dentro de esa planificación académica. Espérate, yo tengo que planificar tomando en consideración que por lo menos debo darle media hora, 15 minutos de descanso. Eso es planificar sin sobrecargarnos. Así que dentro de esta planificación sin sobrecargarnos, yo les recomiendo a usted que usted identifique en lugar de 10 prioridades semanales, que usted identifique 3 prioridades semanales, que usted diseñe planes flexibles y no que sean cerrados, que usted pueda incluir días para imprevistos en ese plan, que usted siempre en esa planificación, que usted tenga días, horarios, momentos, pues para alguna salida, para algo que usted tenga que resolver, para algo que aparezca. Si de momento aparece alguna situación, ¿verdad? Que en esa planificación ya usted esté consciente de que, espérate, cualquier cosa puede suceder y necesito tener una mentalidad flexible. Que usted planifique en bloques, en temas o destrezas de aprendizaje y no en horarios rígidos. Yo no tengo que en la educación en el hogar establecer un horario de 8 a 3 o de 9 a 3. No, yo puedo ser flexible, ¿verdad? En el diseño de esas clases, en lugar de yo decir, espérate, de 8 a 9,
de 8 a 9 y media, vamos a estar en matemática, en lugar de eso, que usemos un bloque que sea solamente para razonamiento matemático. Y ese bloque va a ser lunes o martes, en la mañana o en la tarde, porque todos los ritmos son totalmente diferentes. El planificar así reduce lo que son los estados de estrés y ansiedad y aumenta la consistencia en lo que es el proceso educativo. Otro aspecto importante del educar o de enseñar y aprender con propósito es el que usted haga ajustes realistas para el segundo semestre o el segundo ciclo, o, ¿verdad? Ya acercándose, no creo que nadie si está en trimestre esté acercándose al tercer trimestre. En realidad muchos estamos en el medio de este proceso educativo. Dependientemente de donde usted se encuentre, aquí voy a hablar un poquito más de los segundos ciclos o los segundos semestres. Mire, el que yo haga ajustes en el proceso académico a mitad del año o en los trimestres, eso no es un indicador de fracaso. El que usted haya al inicio del año, usted haya planificado y usted haya establecido unas metas para todo el año y hoy usted tenga que hacer ajustes a ese plan académico anual, eso no es señal de fracaso. Eso es señal de prudencia, de sabiduría. El segundo semestre no, el segundo ciclo no comienza desde cero. Nosotros cuando ahora estamos comenzando en enero, estamos comenzando desde la experiencia. Por lo tanto, cada familia y cada educador en el hogar necesita evaluarse, necesita revisar, espérate, ¿qué no funcionó en los meses anteriores? ¿Qué fue demasiado? Di demasiadas actividades, emocionalmente presioné mucho a mis hijos, yo necesito analizar qué necesito cambiar. Y enero es un excelente momento para hacer ajustes realistas. Enero es el mes perfecto para reducir la carga en donde hubo agotamiento en los meses anteriores. Así que es un buen momento para que usted se siente a pensar y analizar, espérate, ¿qué hizo que yo me sintiera tan sobrecargada? Yo misma, pues tengo que trabajar conmigo misma. Eh, es importante en este proceso de hacer ajustes realistas que nosotros podamos ajustar nuestras expectativas según el ritmo y la madurez de nuestro hijo o de nuestra hija. Esto es importante. A veces nosotros tenemos unas expectativas, tenemos unos sueños y unos deseos con nuestros estudiantes que son nuestros hijos, ¿verdad? Y aquí hablo de forma plural porque en mi caso son tres, pero yo sé que hay familias que es un estudiante, un hijo, pero yo necesito ajustar mis expectativas a la realidad de su madurez, de su ritmo, de sus intereses, de su etapa de desarrollo. Y a veces nosotros pensamos que tenemos ahí unos hijos mega Einsteins, por así decirlo, cuando en realidad, ¿verdad? Son niños que su nivel de inteligencia, su nivel de capacidad, pues es diferente, ¿verdad? A otros niños o a las expectativas que nosotros tenemos y necesitamos ser realistas. Necesitamos en este proceso de ajuste simplificar lo que son las actividades, lo que son los materiales, porque a veces sobreestimulamos demasiado este proceso y a nuestros estudiantes con muchas actividades, muchas cosas que queremos hacer, cuando en ocasiones con una actividad es suficiente, ¿verdad? Para pues fortalecer, comprobar el dominio de la destreza. A veces tenemos un ejercicio en donde ese ejercicio tiene tantas formas, ¿verdad? Ejercicios, actividades matemáticas en donde esa actividad matemática tiene
20 ítems, 20 ejercicios, cuando mire, con 8 nada más es suficiente. Así que es un buen momento para yo ajustar, eh, para yo reorganizar las rutinas según la temporada. Bueno, el año pasado lo hicimos así, pero yo vi que no nos dio resultado como mamá. Pues ahora en este segundo ciclo lo vamos a hacer totalmente diferente. Si se planificaron 5 materias diarias y solo logramos 3 materias diarias, pues mire, vamos a hacer un ajuste realista y vamos a priorizar, ¿verdad? Las que son las materias esenciales y vamos a rotar las demás materias semanalmente. Así que entonces, otro de los principios importantes en esta guianza con propósito es el manejo del cansancio, la frustración y la motivación. Mire, el cansancio que nosotros podemos experimentar en este proceso de crianza, de educación en el hogar, no es falta de compromiso, es una señal de que algo necesita atención. La frustración aparece cuando estamos muy cansados, cuando estamos muy agotados, cuando las expectativas, los sueños, los deseos que yo tengo superan mi realidad familiar, superan mis capacidades, cuando yo no descanso emocionalmente, eh, cuando yo no aparto tiempo para mi autocuidado en este espacio de educar en el hogar. Es un espacio de mucha exigencia, porque estamos envueltos al 100% comprometidos en la formación de nuestros hijos. Y esto requiere compromiso y exigencia que muchas veces puede superar quienes nosotros somos. Y por eso es bien importante el que nosotros podamos apartar tiempo para nuestro autocuidado, porque seguimos siendo seres humanos vulnerables, frágiles, que manejamos muchas responsabilidades en muchas situaciones. Cuando yo no descanso emocionalmente, ¿verdad? Integralmente en todas las áreas de mi vida, ya sea física, social, cuando yo no aparto tiempo para los descansos, todo este cansancio me puede superar y me puede llevar a la frustración. ¿Qué otra cosa me puede llevar a la frustración en este proceso? Cuando me estoy comparando con el sistema tradicional, cuando me estoy comparando con otras familias que educan en el hogar y no entiendo que todos somos totalmente diferentes. El cansancio y la frustración son experiencias frecuentes cuando trabajamos sin pausa, cuando no tenemos tampoco estrategias de regulación emocional. Por eso es importante el que yo en mi planificación, aparte de tiempo para yo descansar y para que también mis hijos descansen. Por eso es importante el yo identificar estrategias para autorregularme como adulto, que modelo emociones y para también ¿verdad? Mis hijos aprendan a autorregularse. ¿Qué recomendaciones les puedo dar en este proceso? Pues mire, el que nosotros podamos reconocer nuestras emociones sin culpa, el que yo pueda reconocer miedos, temores, coraje, sin sentirme culpable por sentir esas emociones, entendiendo que yo voy a sentir coraje, voy a sentir alegría, voy a sentir otro tipo de emociones, pues porque soy un ser humano. La motivación, que también es algo que debemos manejar, es algo que se cultiva, no es algo que yo le exijo eh, a mis hijos. Y esto se cultiva desde la perspectiva emocional, ¿verdad? Esto se cultiva, la motivación se cultiva comprendiendo, ¿verdad? Dándole valor a lo que estamos haciendo, no solamente para obtener beneficios hoy, sino beneficios a largo plazo. Para esto es importante el que nosotros podamos celebrar los pequeños avances de nuestros hijos, los pequeños avances de nosotros como padres educadores en el hogar, el que nosotros podamos establecer pausas de forma intencional. eh, no solo pues, ay, hoy estamos cansados y ya, no vamos a hacer nada, no, sino que de verdad en mi plan o en mi agenda yo pueda decir, espérate, este día
es para nosotros como familia y es para divertirnos, para hacer X actividad o este momento del día. O este momento del día es un momento, ¿verdad?, en donde mamá o papá vamos a hacer una pausa y vamos a compartir. Y ustedes van a estar, qué sé yo, con una persona de confianza que sea cuidador de sus hijos. Esas son esas pausas intencionales. ¿Verdad? Que se ejemplifican en muchos estilos y en muchas otras formas más. El que cuando usted vea estancamiento en esa cotidianidad, con esa materia, con esa actividad, pues que usted cambie el ambiente. Cuando usted vea ese estancamiento, no persista en que ese estancamiento domine el ambiente o el clima del proceso. No, pues vamos a cambiar o de actividad o esto no dio resultado o vamos a hacerlo de esta forma o yo entonces como educador me voy a volver más presente en esta actividad. Mire, si nosotros en este proceso de manejar el cansancio, la frustración y la motivación, por ejemplo, una de las materias que puede crear mayor irritabilidad en el estudiante pudiera ser matemática o inclusive escribir o leer en español. Eso va a depender de su estudiante, todos somos diferentes. Pues si nuestro estudiante está irritable, piensa en esa materia o en ese tema o esa destreza que le proporciona irritabilidad. Pues mire, si estamos en una actividad, si estamos en un tema, en un momento en donde se está experimentando mucha irritabilidad, no insistamos en ese momento en que se complete la actividad completa, porque eso no es favorecedor, no es un ambiente favorecedor para el proceso de aprendizaje. Vamos a cambiar la actividad, vamos a cambiar o a una actividad manual o a una actividad de lectura en voz alta y luego, entonces, después que cambiamos esa actividad y logramos regularnos emocionalmente, pues vamos a retomar esa meta, ¿verdad? Esa actividad, pero con un objetivo más simple, más pequeño. Eso es importante porque esto va a hacer que la relación y el aprendizaje pues sean más fortalecidos y sean más duraderos. Así que otro elemento importante para continuar guiando con propósito es la educación integral. La educación integral está fundamentada en que el aprendizaje no es solo adquirir y adquirir conocimientos y memorizar información, sino que el aprendizaje también involucra lo que es el desarrollo emocional, social y espiritual. La educación en el hogar es formar personas completas, no solo en el área de los conocimientos, en el área académico, sino formar estudiantes, formar a nuestros hijos en el área académica, que son sus habilidades y conocimientos, pero también en el manejo de sus emociones, en el fortalecimiento de su autoconcepto, que es la forma en la que yo pienso sobre sí mismo, en lo que es su autoestima, que es el valor propio que me doy, en lo que es el área espiritual, que está relacionada con lo que son valores, principios, fe, en lo que es el sentido y orientación, ¿verdad?, de nuestra vida. La educación integral se conoce también como la educación holística y está enfocada en ese crecimiento del estudiante como persona completa, no está enfocado en materias aisladas. La educación holística, que es la educación integral, me deja a mí saber que cuando una de las áreas se descuida, cuando lo académico se descuida, o si le doy mucha importancia a lo académico y descuido lo espiritual, o si le doy mucha importancia a lo emocional y descuido lo espiritual o lo académico, cuando una de esas áreas se descuida, el aprendizaje se afecta. Entonces, como educadores en el hogar, necesitamos diseñar actividades que combinen contenidos académicos con reflexión personal. Por ejemplo, una lectura con un diario de reflexión. Una lectura con diario de reflexión y también una discusión familiar para atender cada una de esas áreas. El que en nuestra rutina nosotros podamos incluir
preguntas breves de atención, de reflexión, preguntas en donde exploremos cómo nos sentimos, preguntas en donde hagamos ejercicios de respiración antes de mejorar, de comenzar la actividad. De eso mejora la concentración. El que utilicemos, ¿verdad? Las historias, los cuentos, los relatos que utilicemos, podamos trabajar también los valores que nos presenta esa lectura, el que podamos trabajar la gratitud, el que integremos olores, el que integremos música, ¿verdad? Hace que se fortalezca lo académico, lo emocional, lo espiritual, y eso proporciona un equilibrio adecuado, ¿verdad? De beneficio en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Así que es importante tomar en consideración estos elementos de la educación integral, del aprendizaje holístico. Eh, el último elemento o el último principio para un aprendizaje, ¿verdad? Una educación con propósito, está relacionado con los ritmos de aprendizaje y la flexibilidad en el hogar. Cada niño, cada estudiante aprende a un ritmo distinto. Y algo maravilloso del homeschooling es que el homeschooling nos permite respetar estos ritmos sin presión externa. Nosotros los educadores en el hogar son los que a veces le ponemos, ¿verdad? Una presión adicional, y esto no debe ocurrir en la educación en el hogar. Por eso algunas de las recomendaciones que puedo compartir con ustedes es que permitamos pausas, pero estas pausas, profundizo sobre ellas, es que estas pausas deben ser según la edad, según la necesidad. Un niño de 5 años requiere un tiempo de pausa distinto a un adolescente de 12 o 13 años. Y ese tiempo de pausa, las actividades que va a realizar son totalmente diferentes. Por ejemplo, un adolescente puede tener una pausa en donde se siente a beber un jugo tranquilo y quiera tener algún otro tipo de lectura. Pero quizás para un infante, para un niño de 5 de 6 años, su tiempo de pausa es jugar, ¿verdad? Con un rompecabezas o hacer alguna otra actividad. Vamos a pausar, pero yo tengo que verificar, que confirmar cómo vamos a permitir esa pausa de acuerdo a las necesidades y a la edad que tiene mi hijo. El que yo pueda ajustar lo que son los horarios, lo que son los tiempos de forma tranquila, sin juzgarme, sin culparme. Eh, si mi hijo estudiante aprende mejor en la tarde, pues miren, no forcemos el aprendizaje pesado en la mañana, lo hacemos entonces en la tarde, porque las necesidades y los intereses son totalmente diferentes. Pues si, si por el contrario, mi hijo funciona entonces mejor en la mañana, bueno, pues la mañana vamos a usar las lecturas, las actividades, y entonces en la tarde nos vamos con actividades más relajadas, con el arte, juego. Eso va a depender, ¿verdad?, de las necesidades y los intereses. Por eso es importante el que yo observe, conozca, analice, reflexione sobre los intereses, los gustos que tienen nuestros hijos, por los proyectos, por las actividades que ellos muestran mayor entusiasmo. De esta forma, eh, concluimos lo que es este espacio de capacitación titulado Guiando el aprendizaje con propósito. Ahora,